Hace 500 años, un grupo de hombres de diferentes nacionalidades, comandados por un navegante portugués y financiados con dinero del emperador Carlos I de España y de unos inversores castellanos, subieron en Sevilla a bordo de 5 naves y emprendieron una de las mayores gestas de la historia de la humanidad. Por primera vez, los seres humanos eran capaces de circunnavegar el planeta. Por primera vez en la historia, unas personas eran capaces de regresar al mismo punto del que habían salido, rodeando todo el globo terráqueo. Esta gesta tuvo a 2 protagonistas principales, el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano, que fue quien consiguió culminarla. De esta historia, de la historia de la primera vuelta al mundo, se conocen muchísimos detalles. Pero hay otros aspectos muy interesantes que quizás son más desconocidos. Por ejemplo, ¿cuál era la situación económica que vivía Europa en esa época? ¿O en qué entornos científicos se produjo aquella hazaña? O sea, ¿qué se sabía del mundo? ¿Con qué instrumentos de navegación contaban? Bueno, pues para abordar esa otra parte de la historia, necesitábamos contar con alguien también muy especial. No solo alguien que conociera la hazaña de Magallanes y Elcano, sino también alguien que pudiera contarnos esa otra parte, ese contexto más desconocido. Por eso hemos abierto hoy las puertas de esta biblioteca a alguien que es ingeniero de formación y que además ha dedicado toda su vida a enseñar empresa y economía en la universidad y en escuelas de posgrado, y que además es un sabio. Y además de todo esto es amigo. Supera ya la barrera de los 70 años, pero sigue dando clase a universitarios en la Universidad Francisco de Vitoria porque no se quiere jubilar. Pero no crean que es que quiere sentirse joven a toda costa y por eso sigue activo, no tiene ningún complejo de Peter Pan, ni mucho menos. De hecho, una vez le oí decir que si se moría lo haría feliz porque había tenido una vida plena y maravillosa. Y yo pensé, qué suerte tiene este tipo que puede decir esa frase con tanta paz. No obstante, como todavía le queda cuerda para rato y no le han llamado del otro barrio, ha decidido que quiere aprovechar el tiempo para seguir pasándoselo muy bien, escribiendo, leyendo, investigando y haciendo muchas más cosas. Tanto es así que hace pocos días me dijo que había preparado una conferencia sobre la primera vuelta al mundo, y entonces se me iluminó la bombilla y pensé que sería magnífico escuchar lo que tiene que contar sobre esa gesta y que vosotros, los que os acercáis a la biblioteca del profesor Barriga, también pudierais disfrutar de él. Así que aquí está Don Tomás Alfaro. Bienvenido a la biblioteca, Tomás. Muchas gracias. Lo de Don me sobra, y además el que tiene un amigo tiene un tesoro, así es que muchísimas gracias por esta invitación y por estas palabras que son magníficas. Muchas gracias a ti por querer estar aquí. Tomás Alfaro Draque, ese segundo apellido, Tomás, es apellido de navegantes. Dicen, no sé si era verdad, que el segundo que dio la vuelta al mundo fue el pirata Draque. Claro, o sea que algo tienes en la genética, por algo te ha llamado a ti este tema tanto la atención y te has dedicado a investigarlo en los últimos tiempos. Bueno, Tomás, entonces, si te parece, empezamos con la primera vuelta al mundo, con la gesta de Magallanes y Elcano. Y yo quería empezar preguntándote por la situación, digamos, el entorno científico-tecnológico, es decir, ¿qué se sabía en ese momento? ¿Qué conocimientos tenían sobre la realidad del mundo? ¿Hasta dónde llegaba la ciencia de aquellos hombres en torno al año 1500, a principios del siglo XVI? Pues mira, en primer lugar, se sabía una cosa de hace siglos antes, que es que la Tierra era redonda. Todavía hay gente que dice que había una polémica sobre si la Tierra era redonda o era plana. Es verdad que un siglo siguiente hubo una polémica sobre si la Tierra estaba en el centro del sistema solar o era el Sol, pero que la Tierra era redonda es una cosa que se sabía desde el siglo... Bueno, lo sabían los griegos y se transmitió con todo el saber de a lo largo de la Edad Media. Toda la gente culta sabía que la Tierra es redonda. Aristóteles había dado 3 pruebas de que la Tierra es redonda. Anaximandro, un presocrático también. O sea, que se sabía perfectamente, lo sabía todo el mundo, salvo los marineros supersticiosos que creían que estaba en Finisterre, donde sabía todo el mundo sabía que la Tierra es redonda. O sea, eso se sabía de sobra. Segunda cosa que se sabía muy importante es que África, el continente africano, que no se sabía muy bien precisamente sus contornos, pero era circunnavegable por el sur. Y se sabía porque, ya lo cuenta Herodoto en el siglo V a.C., que en el siglo VII a.C., el faraón Necao II de Egipto
había lanzado una flota de fenicios a circunnavegar África, que habían tardado 3 años en llegar a las columnas de Hércules, es decir, al estrecho de Gibraltar, viniendo del oeste. O sea que se sabía, aunque había quien dudaba que eso era un testimonio falso, se sabía que África era circunnavegable. Que se creía saber y se sabía mal, que eso son conocimiento más peligroso, es cuando tú te crees que sabes una cosa y estás equivocado. Pues eso pasaba también. Y eso fue una cosa que se creía que la Tierra tenía una circunferencia 21.000 kilómetros, 11.000 kilómetros menos de lo que realmente tenía. Es decir, en vez de 40.000 kilómetros, se creía que tenía 29.000 kilómetros. Si no se hubiese creído eso, probablemente nadie se hubiese lanzado a esta barbaridad, porque claro, una tierra de ese tamaño les hubiese echado para atrás por lo menos durante un par de siglos más. Claro, porque los barcos, hay que pensar que eran naos pequeñas para almacenar comida y agua para un viaje de tantísimos kilómetros. Claro. O sea, hubiese sido impensable. Esto nace porque Eratóstenes, ya en el siglo IV a.C., calcula trigonométricamente y tal la circunferencia de la Tierra, y curiosamente la calcula clavada en 40.000 kilómetros, pero la calcula clavada porque tiene grandes errores de exceso y de defecto. Entonces, en el siglo II después de Cristo, Ptolomeo descubre uno de los defectos de Eratóstenes, uno que hacía la Tierra más grande, corrige ese defecto y hace la Tierra más pequeña. Y entonces Toscanelli, un geógrafo de la primera parte del año 1400, da a conocer, es un humanista que da a conocer la corrección de Ptolomeo, y por eso todo el mundo creía que la Tierra, en vez de tener 40.000 kilómetros, tenía 29.000 kilómetros. Eso se creía saber y se sabía mal. Y luego había una cosa que no se sabía, que no es científica, es de técnica de navegación. No se sabía, los barcos podían situarse en el mar sabiendo cuán al norte o cuán al sur estaban, con bastante precisión, pero no eran capaces de saber cuán al este o cuán al oeste estaban. Lo sabían a través de métodos indirectos, con una enorme imprecisión, es decir, no sabías muy bien dónde estabas cuando tú te lanzabas a navegar. Sabías muy bien si estabas más al norte o más al sur, pero no sabías si estabas más al este o más al oeste. Entonces, ese era un poco podríamos hablar de muchas cosas más, pero en lo que afecta a esta historia, esas eran las cosas importantes que se sabían, que se creían saber y se sabían mal y que no se sabían. Pues qué ganas de adentrarnos en la historia, pero antes nos falta otro elemento imprescindible para tener todo el contexto, porque esta historia no la entendemos, la historia de la primera vuelta al mundo, si no entendemos también un poquito brevemente cuál era la situación económica de Europa en esa época. Porque ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con los metales preciosos y con las especies. Así es. A ver, o especias. Especias, sí. En la situación económica. A ver, Europa en los últimos años de la Edad Media, en la Baja Edad Media, en contra de lo que la gente se piensa de la Edad Oscura, la Baja Edad Media, incluso al final de la Alta Edad Media, fue una época de un progreso intelectual y económico impresionante. Brillante. Pero apabullante. El comercio, la industria, fue increíble. La primera revolución industrial se produjo en la Edad Media. O sea, eso la gente dice, qué barbaridad, pues es así, ¿no? Pero todo eso produjo una inmensa cantidad, un crecimiento enorme de las cantidades de bienes y servicios que se prestaban. Pero la cantidad de dinero que entonces, y durante muchos siglos más, no era más que el oro, era prácticamente fija, no había producción de oro. Con lo cual nos encontramos en una situación que podríamos decir que es exactamente la inversa en la que nos hemos encontrado en los años pasados en el mundo, que había una cantidad fija de dinero y una oferta de cosas creciente. Ahora nos encontramos en que hay una oferta de cosas creciente, pero una cantidad de dinero inmensamente más creciente. Entonces nos encontramos en una situación inflacionaria. Entonces se encontraban en una situación deflacionaria. Claro, necesitaban el metal precioso, necesitaban el oro y la plata, y los recursos minerales en Europa era muy costosa la extracción de estos minerales y escasos. Entonces eso faltaba. Y por otro lado, ya los árabes, los musulmanes, que ya habían dado la vuelta también al Cabo de Buena Esperanza, más que la habían dado la vuelta, habían venido desde Arabia, conocían esa zona del este de África, habían empezado a llevar en muy pequeñas cantidades a Europa las especias, pero en muy pequeñas cantidades. Entonces, en un momento dado, dentro de una carrera entre Portugal y España, de la que hablaremos, empezaron a llegar en mayor medida las especias a Europa. Y Europa se vuelve
loca. O sea, es una guerra casi... Bueno, una guerra no es una guerra, es un problema culinario. O sea, Europa descubre las especias y se vuelve loca. O sea, quieren pimienta, quieren azafrán, quieren nuez moscada, quieren clavo, quieren canela, y todos los alimentos se tienen que condimentar de esta manera y todo el mundo se vuelve loco. Con lo cual las especias suben de precio y el clavo llegó a valer en un momento dado, cuando Elcano llega al final del viaje con su nave llena de clavo, llega a valer 4 veces más que el oro. Qué barbaridad. Que estaba caro, ¿eh? Claro, pero además era un producto que se extraía o que se recogía en el otro lado del mundo. Claro. En lo que llamaban entonces la especiería, Eso es. que sería donde están actualmente las Islas Molucas. Eso es. La Se llama la especiería o Maluco, les llaman también, que son donde están las Islas Molucas, que están al sudeste de Filipinas. En la actual Indonesia. En la actual Indonesia, más al oeste de lo que ahora sería, es Malaca, la península de Malaca, que ahora es Singapur, claro. Al este, de Singapur, y al sudeste de Filipinas, Por tanto, y al norte de Australia. Tenían que hacer un viaje para llegar a Europa larguísimo, o bien a través de la ruta de la seda, aquella que había abierto Marco Polo, o bien a través de los mercaderes árabes que dices tú, ¿no? Atravesando desiertos, y así llegaban a Europa. Sí. Entonces, en este contexto de, digamos, científico y económico, ocurre algo que tiene como protagonistas a dos personajes fascinantes, que son Fernando de Magallanes, portugués, y un español, Juan Sebastián Elcano. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Voy a hablar de estos dos personajes y luego me gustaría hablar de la carrera entre España y Portugal. Muy bien. Estos dos personajes. A ver, es muy curioso. Magallanes era un soldado, no era un marino. Era un soldado, lo que hoy diríamos que era un infante de marina, de infantería de marina, portugués. Había navegado mucho, pero no había aprendido por contagio de navegar, pero era un soldado. Un soldado que había participado en varias campañas cuando ya Portugal había doblado el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Sur de África, que ahora le llamaron Buena Esperanza al rey Manuel II el Afortunado, pero al principio le llamaron el Cabo de las Tormentas, porque lo era, y lo es. Entonces él participa en Mombasa, en una batalla, y le hieren. Parece ser un tío de un arrojo casi suicida, y le hieren, y luego participa en la toma de Malaca, ya mucho más al este, y también le hieren. Herido, vuelve a la India, se arruina en la India, y entonces vuelve a Portugal, se encuentra como los marines, con la gente que llegaba a la guerra de Vietnam y se encontraba despreciada en su país, pues se encuentra igual de despreciado, es un oficialillo, sin oficio ni beneficios, y entonces vuelve a participar en otra guerra, en Marruecos, donde le hieren y donde le acusan de haber traficado con el enemigo. Y cae, sin haber sido nunca nadie de gran importancia, pero se encara con el rey Manuel II el Afortunado y le dice que él le debe una indemnización, porque la herida que le hacen en Marruecos le deja prácticamente inválido. Y Manuel II el Afortunado le dice que si está loco, que quién se cree que es él. Con lo cual él se va dolido, se viene a España, con las ideas, él sabe perfectamente dónde están las Islas de las Especies. Porque cuando llega a Malaca, intenta una expedición para llegar allí que fracasa, pero un amigo suyo, Francisco Serrao, llega allí y tienen correspondencia, con lo cual sabe perfectamente, por ejemplo, que está en la línea del Ecuador. Porque está en la línea del Ecuador. O sea, que Fernando de Magallanes ha identificado claramente una posible ruta más fácil que la que había hasta entonces para llegar a la ruta, a las especias, a la especiería. Sí, no es que... Vamos a ver, Fernando de Magallanes sabe dónde están. Entonces llega a España. Entonces, aquí tengo que volver un poquito para atrás. Vale. Hay un conflicto en ese momento entre España y Portugal. España y Portugal, estamos en el contexto europeo, son dos naciones ya poderosas. España, unos años antes, a finales del siglo XV, se ha consolidado como un reino bajo una misma corona, digamos, con el matrimonio de Isabel y de Fernando y con la conquista del Reino de Granada, y se convierte en una gran potencia en el entorno sobre todo europeo, una potencia con una energía. O sea, han creado un hábito de lucha y una energía desbordante que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Eso es. Y teníamos unos vecinos, que eran los portugueses, que eran unos grandísimos navegantes. Claro.
Los portugueses habían acabado su reconquista, había acabado en 1250, o sea... Nos llevaban un trecho. Un trecho de ventaja, ¿no? Y entonces ellos también habían acostado a luchar y también tenían esa misma energía. Pero como ya no tenían reconquista, su gran enemigo era... no se llevaban nada bien con España y no se dedican todavía al mar porque tienen miedo de la invasión, de que España les invada. De hecho, la batalla de Aljubarrota, en la que nos ganan, que tiene lugar en 1411, parece la que ya sella decir, bueno, ya yo soy yo y tú eres tú y vamos a dejarnos en paz, ¿no? Y es en ese momento, a partir de 1411, cuando, o sea, casi 75, 80 años antes que España, cuando Portugal empieza a decir, voy a ir a África, voy a colonizar África, yendo hacia el sur. No quiero quitar mérito ni muchísimo menos a la navegación de Portugal, pero la navegación de Portugal era una navegación de costa. Portugal va bajando, va bajando, va bajando. Siempre teniendo como referencia la costa, no se adentraban en el mar profundo. ¿Para qué? No tenía ninguna necesidad, siempre teniendo la costa. Ya a primeros del siglo XV, 1400, y poco todavía mucho antes de acabar su reconquista, España, a través de un proceso indirecto que no voy a entrar ahora, conquista, durante todo el siglo XV, España conquista las Canarias. Entonces, Portugal baja por África, pero las Canarias son... Portugal encuentra las Azores, al oeste de Lisboa, bordeando África también encuentra las Islas Cabo Verde, y sigue bajando para abajo. Pero en un momento dado... tiene lugar el Tratado de Alcasovas, sancionado por el Papa no sé cuál, en el cual las dos potencias marinas, que no son enemigas de guerra, pero sí son enemigas comerciales, dicen, nos vamos a repartir el mundo. Alemán, bueno, el imperio alemán, Francia, Inglaterra, están a su bola, están allá al norte, no cuentan, no vamos a repartir el mundo nosotros dos. Y entonces en el Tratado de Alcasovas dicen, desde las islas de Cabo Verde, trazando una línea vertical hacia el este, es de Portugal. Y de las islas de Cabo Verde hacia el oeste, es de España. O sea que, en el fondo, de España no es nada. Nada conocido en ese momento. Nada conocido en ese momento. Nada conocido en ese momento. Porque estamos hablando de 1479, que es la fecha del Tratado de Alcasovas. O sea, todavía no habíamos descubierto América. Por tanto, más allá de las Azores, lo que pensábamos que había era la nada. Todavía no había doblado el Cabo de Buena Esperanza a los portugueses. O sea, es un reparto un poco a ciegas. Pero desde luego, o sea, no respetan las Canarias, eso sí, como un hecho consumado, pero lo demás nada. Y entonces, España empieza a pensar, ¿qué hago? Entonces, en ese momento es cuando aparece... los portugueses van bajando por África y en un momento dado, cuando los portugueses están a la altura de Guinea, más o menos, de su Guinea, que es la que está en la nariz de África, en ese momento aparece Colón. Y Colón va primero al rey de Portugal. El rey de Portugal dice, pero ¿yo para qué quiero ir a las Indias por este camino? Si tengo un camino mucho mejor, todavía no doy al Cabo de Buena Esperanza, pero lo tiene a tiro de piedra, ¿no? Entonces, claro, dice, qué tonto, qué tonto no. El rey de Portugal no quería para nada, no le ofrecía nada a Colón. Entonces se viene a Fernando el Católico, a los reyes católicos. Y los reyes católicos dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que el mundo es mucho más pequeño y a lo mejor no tenemos nada que rascar en África, pero a lo mejor podemos rascar por el otro lado donde los portugueses todavía no han llegado. Bueno, esto hay que ir a por ello, ¿no? Y entonces es cuando financian a Colón en 1492. Colón descubre América y entonces los portugueses tiemblan, porque se cree que el mundo es pequeño, ¿no? Tiemblan. Y dicen, un momento, vamos a cambiar las reglas del juego. Y entonces modifican el Tratado de Alcasovas y viene el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, que tiene lugar en 1494, es decir, después de que ya España ha descubierto América, pero ahora hablaré de América porque eso es una decepción tremenda, después de que Colón ha descubierto América, lo que hace es correr hacia el oeste la línea divisoria, lo cual le hace a uno pensar, ¿y cómo España? Porque eso no lo sabían, fue una apuesta absolutamente a ciegas. Portugal no sabía que con eso iba a ganar Brasil, pero al echar 370 leguas la frontera hacia el oeste, resulta que unos años más tarde se da cuenta que Brasil queda dentro de esa línea. Está en su campo. De esa línea imaginaria. Está en su Pero campo. Creo recordar que ahí tiene que ver algo desde dónde se estaba
midiendo esa línea o esa distancia, porque era desde Cabo Verde, pero claro, Cabo Verde es un conjunto de islas, en algún momento se medía desde la isla más cercana al las continente. leguas, no, Claro. o sea, no estaba muy claro. Pero España tenía la esperanza de que, claro, como la Tierra era redonda, si se echa al oeste la frontera por este lado, también se echa al oeste la frontera por el otro lado, o sea, por el lado de Australia, por el lado Australia, de la especiería. Y como la Tierra es más pequeña de lo que queríamos, eso va a hacer que las especias caigan en nuestro hemisferio. Ajá. Resulta que no, porque cuando se da cuenta que la Tierra es tan grande, ni con esas, con lo cual Portugal gana en los dos lados. Pero en ese momento nadie sabía quién ganaba y quién perdía. Bueno, entonces, esa es la carrera. Y entonces empieza una carrera. Colón hace 4 viajes. Nosotros hablamos, Colón descubre América, 1492. Colón hace un segundo viaje, en 1495, me parece, donde tampoco toca más que islas. Y hace otro viaje, un tercer viaje. En el 98, 1498, donde ya por fin toca continente y después una parte del continente. Él ya se ha dado cuenta, aunque le cuesta reconocerlo, que eso no son las Indias, que eso es otra cosa, y además que allí no hay nada, porque es que allí no hay nada. Nada, vamos a entender eso también, nada a los ojos de un hombre de finales del siglo XV, nada que le puede interesar, nada de valor. Nada, exacto. Claro, no encuentra, nada de valor. Hasta que España conquista México y conquista Perú, y entonces aquello es el emporio y el oro y la locura y la plata y tal. Hasta ese momento dicen, ¿pero qué es esto que hemos descubierto? ¿Qué es esto? Es un obstáculo para llegar a donde queremos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar si hay un paso, si podemos atravesar ese obstáculo. Luego descubriremos o desconquistaremos Perú y México y será otra guerra. Pero en ese momento está la española y a eso donde se cultiva caña de azúcar y cosas de estas. Pero bueno, para cultivar cosas ya tenemos Castilla, ¿no? O sea, hay que decir, nosotros no hemos venido a eso, ¿no? Hemos venido a otras cosas mucho más lucrativas, ¿no? Entonces, América es una barrera que hay que franquear. Entonces, el cuarto viaje de Colón recorre una buena parte para franquearlo. Y después de Colón, después del cuarto viaje, Juan Díaz de Solís, recorre todo el Golfo de México y no hay paso. Entonces dicen, pues vamos a buscarlo por el norte o por el sur. Y Juan Díaz de Solís lo busca por el sur. Y llega al Río de la Plata. Y se cree que es el paso. Pero se da cuenta que no, porque es agua dulce. Y le llama el mar dulce. Y se da cuenta que no, y además viene barro o sea, esto está desembocado en un río. Pero se lo comen. A Juan Díaz de Solís y a todos sus hombres en el Río de la Plata, los salvajes que había ahí, se lo meriendan. Y solamente sobreviven algunos marineros que a duras penas, porque no saben navegar, los marineros saben izar velas, pero no navegar, que a duras penas llegan a España y dicen, hemos descubierto una cosa que parecía que era el paso, pero no es el paso. Que eso se sabía, eso fue en 1512 o 1513. Por otro lado, Vasco Núñez de Balboa. En 1519 ya divisa ese otro océano. Sí, ¿no? ya. O sea, ya se sabe que hasta ese punto no había. Exactamente. Y entonces Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo de Panamá y descubre lo que llama el Mar del Sur. Y entonces en esas estamos cuando Magallanes, despreciado, vilmente despreciado por el rey de Portugal, se va a ver a Carlos I, que todavía no es emperador, que es solo rey y que acaba de llegar a España. Pero qué curioso que a Magallanes le ocurra lo mismo que a Colón. O sea, que hagan el mismo viaje. Primero van a visitar al rey de Portugal, son ignorados o despreciados o no atienden el rey de Portugal ni los deseos de uno ni los del otro, o la propuesta de uno ni la de otro, y acuden a los reyes de Castilla. El rey de Portugal no le interesa. Claro. Porque si nosotros lo que queremos es concentrar todos nuestros esfuerzos en dar la vuelta y en llegar, y estamos además... Claro, le parece una empresa cara. A finales de siglo ya se bordea el Cabo de Buena Esperanza. Vasco de Gama ya a finales de siglo ya ha bordeado el Cabo de Buena Esperanza. Enseguida llegan... la subida por la costa este de África es rapidísima. Llegan a Calicut, Calcuta, en el año 1517. En el año 1519 ya han llegado a Malaca. Están al borde de las... O sea, al rey de Portugal dice, ¿tú qué me ofreces? Primero es un pringao, ¿no? Que te has puesto en mi contra. Y segundo, es que lo que tú me ofreces no me interesa nada, porque lo tengo al alcance de la mano. En cambio a España es que es lo que... Llega a ver a un jovencísimo Carlos I, Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que quiere emular, tiene 17 años, claro, quiere emular la gesta de sus abuelos. Claro. No voy a ser yo menos que mis abuelos, ¿no?
Y entonces dice, joven, listo, con dinero. ¿dinero? Era el patrocinador perfecto. Y dice, yo te lo financio. Además de Cristóbal de Haro, que es un inversor, pero entre unos y otros, yo te lo financio. Y ahí está Magallanes. Quiero decir dos palabras del Cano. El Cano, el Cano es un fugitivo de la justicia. No es un delincuente común, no, hay que eso. El Cano nace en Guetaria, es vasco, español, rey español, y se dedica desde muy jovencito a enrolarse en barcos de pesca, en barcos de comercio de cabotaje por el norte de España, y en un momento dado dice, voy a dedicarme a ser mercenario de la mar. Se compra su propio barco, se lo lleva al Mediterráneo, o lo compra en el Mediterráneo, y se dedica a ponerlo al servicio primero del cardenal Cisneros en la guerra de una de las guerras del norte de África, y segundo del gran capitán en las guerras de Italia. Y es un mercenario, o sea, está a sueldo, pero no le pagan. Lo que hace tantas veces el Estado, ¿no? O sea, no le pagan. Entonces, como no le pagan, está arruinado. Y entonces su tripulación le dice, a mí que no te pague, me da igual, o nos pagas a nosotros o te colgamos del palo mayor. Entonces, ¿el Cano qué hace? Pues no le queda otra que vender su barco. ¿Y a quién? A los italianos. Con lo cual es un traidor. Y vuelve a España perseguido. Y entonces ve la oportunidad de resarcirse. Sabe mucho de navegación, obviamente. Y ve la oportunidad de escaparse y de ser rehabilitado, apuntándose en esta expedición. Apuntándose en la expedición que estaba montando Fernando de Magallanes. Y apunta... él es maestre de una de las naves de la Concepción, que es una de las 5 naves, que es, pues eso, uno de los muchísimos. O sea, ya veremos cuando llega el Cano a ser el mandamás, pero vamos, es por una serie de casualidades y de carambolas increíbles. Entonces ese es el Cano. Entonces, esa es la idea. Magallanes está recibiendo, una vez que le ha dicho que no, el rey de Portugal, pero le ha dicho que sí, Carlos I, todavía no es Carlos V, todavía no es emperador, le ha dicho que sí, Carlos I, empieza a recibir continuas presiones, amenazas, oportunidades, ofertas del rey de Portugal a través del embajador de Portugal en España para que abandone para que deje plantado a Carlos. Y Magallanes dice que no. Cabe la duda, y yo diré mi postura, de si Magallanes, que no dejó plantado a eso, sí que pretendía, como agente solapado de Portugal, hacer que la expedición fracasase o que por lo menos se retrasase lo más posible. Y yo creo que sí. Eso es una absoluta aventuración mía, pero basada en la interpretación de hechos muy importantes que vamos a ver. Que sucederán luego en el viaje. Muy bien. Entonces esas son las circunstancias en las cuales en 1519 en Sevilla, en agosto, un grupo de casi 250 hombres, 70 y pico hombres, no se sabe muy bien, porque al final el número es incierto. Y salen, esto es muy importante, el rey Carlos desconfía un poco de este tránsfuga de Magallanes. Entonces hace lo que yo me gusta compararlo como lo que sería hoy en una empresa del IBEX 35 un código de gobierno, ¿no? Entonces hace un código de gobierno y dice, hay 5 naos, entonces va a haber 5 capitanes. El capitán general es Magallanes. Bueno, ellos firman unas capitulaciones, sí, ¿no? Unas capitulaciones con contrato. Las capitulaciones son la tajada que sacaría de ahí si hubiese vuelto y no hubiese sido acusado de traidor, que sí lo hubiese sido Magallanes, hubiesen sido brutales. O sea, es brutal las capitulaciones que la ponen en armas al Consejo de India, pero ¿cómo se le puede dar a este tío? O sea, una cosa increíble, ¿no? Pero está recibiendo al mismo tiempo propuestas de hecho. Entonces dice, vamos a ver, son 5 naves con 5 capitanes, de los cuales 3 tienen que ser españoles y 2 portugueses. Claro, el rey Carlos I quería asegurarse de que dentro de esas naves iba gente de su confianza, lógicamente. Portugueses de mando, no de tropa. De mando no pueden ir más que 5. Capitanes, 2. 3 castellanos, españoles. Y además, digamos que Magallanes es el presidente ejecutivo, pues hay un consejero delegado, también ejecutivo, no presidente honorario, sino, que es Juan de Cartagena, que es nombrado directamente por el arzobispo Fonseca. Se dice que era su hijo natural, no se sabe. Juan de Cartagena. Y luego otros 3 capitanes. Dicen, y los otros 3 capitanes de estos 2 forman el Consejo de Administración. Y las decisiones tienen que tomarse consultando al Consejo de Administración. No a votos tampoco, pero
no puede aquí haber mando unipersonal, hay que un código de buen gobierno que hay que consultar al Consejo de Administración. ¿Vale? Así es como salen, ¿vale? Y así salen. Así salen de Sevilla. Así salen de Sevilla, llegan a Sanlúcar, se pasan más de un mes en Sanlúcar. No me extraña, porque es un sitio estupendo para quedarse más de un mes. Los Agustino bajo guía. ¡Oh, qué maravilla! En sus 5 naves, en la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, Así es. ahí cargan esas naves de habituallamiento, digamos, de Las con cosas agua. pintas, Exacto. tal. Ellos piensan en 2 años. O sea, ellos piensan la carga por la alimentación para 2 años, y luego las cosas por si hay que guerrear, baratijas para cambiar con los antiguos años. O sea, de las cosas más, herramientas, árboles de repuesto para hacer mástiles, de las cosas más variopintas. La cargan y ya, por fin, en teoría ya estarían cargadas de Sevilla, pero no se sabe muy bien por qué. Primera cosa un poco que hay que preguntarse de esto de las cosas dilatorias de Magallanes, se pasan más de un mes en Sanlúcar de Barrameda. Ya por fin salen de Sanlúcar de Barrameda. Llegan a finales de septiembre, a mediados de septiembre. Llegan en septiembre a las Canarias. Siempre todas las travesías del Atlántico tenían como primera escala las Canarias. Y luego de las Canarias, para adelante. Llegan a las Canarias y a primeros de octubre salen de las Canarias. Y aquí empieza la primera desavenencia. Magallanes dice: las constituciones dirán lo que quieran, pero aquí en el mar no me manda nadie, aquí no hay comunicaciones, aquí no hay radio, aquí no hay nada. El jefe soy yo. Y aquí mando yo, y yo hago lo que me dé la gana sin decirle nada a nadie porque me da la real gana. Y lo que le da la real gana es otra cosa contraria a lo que había dicho las constituciones o eso. Decían salir lo antes posible de territorio portugués o de aguas portuguesas, porque los portugueses quieren desde el principio abordar y abortar la expedición, ¿no? Entonces Magallanes hace sin consultar a nadie, es más, contra la opinión de los demás, en vez de salir directamente para cruzar el Atlántico y luego bajar, lo que hace es bordear África. Es decir, está al alcance de los portugueses, está en un sitio donde si no le pillaron fue casualidad. Entonces uno dice, no sé, ¿por qué hizo eso? No lo contó nunca nadie, o sea, que nadie lo sabe, o sea, no sé, se llevó sus secretos a la tumba. Entonces llega a la isla de Cabo Verde y tal, y solamente cuando ha llegado a las islas de Cabo Verde y al sur, a Guinea, un poco a la papadita de África, solamente entonces cruza directamente a Brasil, a la punta, al cabo de San, no sé cómo se llama, el cabo de Brasil, que va a al cabo de San Agustín, que es otra vez territorio portugués al cual ya han llegado los portugueses, y baja costeando Brasil. Entonces, a todo eso, yo, a ver, si me alargo demasiado me lo dices y meto tijera, pero es que hay cosas que no se pueden dejar de contar. Todo eso en el barco en el que iba Juan de Cartagena, que era el segundo de a bordo, que era el San Antonio, o la San Antonio, porque eran las naos, la San Antonio, tiene lugar un acto de que un maestre, el segundo de a bordo de su barco, viola a un grumete. Entonces, ya cerca de las costas de Brasil. Las leyes del mar, al menos las españolas, eran tajantes. Eso era pena de muerte, aunque no hubiese violaciones. Entonces, Juan de Cartagena, como dice que tontería, le da 4 latigazos y fuera. Y entonces aborda Magallanes el barco de Juan de Cartagena, dice: aquí se aplica la ley del mar, y ahorca, estrangula a Salamón, a Antón de Salamón, que es el que había violado el grumete, desautorizando a Juan de Cartagena. Juan de Cartagena protesta y le dice: daos preso. Juan de Cartagena, y lo arresta. O sea, todavía no han tocado tierra después de cruzar el Atlántico, y lo arresta y lo mete cargado de cadenas en la sentina de su nave, y nombra de capitán a un amigo suyo, a Álvaro de Mesquita, que es un portugués amigo suyo. Total, que llegan a Brasil, costean Brasil, y de repente deciden que van a fondear en la bahía de Santa Lucía, que es donde ahora está Río de Janeiro, y que van a fondear ahí y pasarse unos días de vacaciones, que les vendrán a todos divinamente, como en San Lucas, ¿no? Pero vacaciones en la boca del lobo, o sea, en la casa del enemigo, ¿no? Y se pasan ahí una temporadita, y al cabo de una temporadita, con este detenido, con Juan de Cartagena tenía un malestar increíble, siguen bajando por la costa, ya entran en la zona española. Ya van hacia el Río de la Plata. Y llegan al río.
El Río de la Plata, todo el mundo sabe que ahí no hay paso, pero Magallanes se pasa un mes y pico en el Río de la Plata. Intentando encontrar un paso con agua dulce, con aguas que vienen embarradas, con el informe de que había hecho, que habían traído los marineros de Juan Gómez de Solís, Díaz de Solís, de que allí no había paso. Casi en Barranca se una nao. empecinan en intentar encontrar un Casi paso en por ahí. Barranca una nao. Todo el mundo dice, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Pero qué hacemos aquí? Total, que ya al cabo de un cierto tiempo sale de ahí, a finales de marzo, a mediados de marzo, sale de ahí. Puede haber pasado casi un mes perdiendo tiempo, sabiendo que allí no había nada. Otra vez, o sea, fue o fue intencionado. Y entonces llegan 31 de marzo y llegan a un sitio que en una ensenada muy cómodo, dice, uy, qué sitio más estupendo para fondear a salvo de las tempestades y tal. 31 de marzo, fijaros, 31 de marzo es el principio de la primavera, ahí es el principio del otoño. Claro. Es decir, todavía al invierno le falta una temporadita, ¿no? Y dicen, sí, aquí se está muy bien. Dice, vamos a invernar aquí. Claro. Sin entender que en el otro hemisferio, en esa latitud por lo menos, las estaciones son inversas. No, eso lo entiende. Ah, sí. Pero claro, es que es otoño, o sea, invernar, es que es 31 de marzo. Claro, entonces, 31 de marzo es principio, es como 31 de marzo allí es el principio de la primavera, es como aquí primeros de septiembre, últimos de septiembre. O sea, es como claro, o sea, que esperaban el buen tiempo. Claro, todavía quedaba mucho tiempo para navegar con buen tiempo. O sea, ¿hay que invernar? Pues probablemente sí, pero hombre, poniéndolo en nuestro calendario, ese finales de septiembre es momento de empezar una invernada. Claro. Parece como muy prematuro, ¿no? Pues dice, aquí invernamos. Pero hombre, es que es muy pronto, tenemos que seguir buscando. Aquí, ¿verdad? Aquí invernamos, aquí invernamos. Entonces, aquí viene uno de los aspectos más trágicos. Decide eso, el día 1 de abril, que es Domingo de Ramos, desembarcan. No voy a contar, podría contarlo con mucho lujo de detalles, por hacer la historia corta. Hay una revuelta iniciada por los capitanes españoles. La revuelta es abortada. En la revuelta muere uno de los capitanes españoles. Los otros se rinden. Magallanes juzga, haciendo de juez su amigo Álvaro de Mesquita, juzga a los capitanes españoles y los condena. Al que está muerto lo descuartiza y a los otros, a otro, condena a muerte a 44 personas, entre las que está el Cano. No se atreve a ejecutar a tantas personas, solamente ejecuta al que ha muerto, a otro que le ejecuta, que es a otro de los capitanes, que es lo ejecuta, y a Juan de Cartagena, como es noble, no le puede ejecutar. Dice, ¿qué haré con él? Bueno, lo que hace es, lo veremos cuando decide que ha acabado la invernada, lo deja a él y a un clérigo que también se había participado en la revuelta, los deja abandonados allí, a su suerte, a que se pudran, cosa que hacen, pudrirse. Claro, imagínate, en medio de la nada, en medio de un territorio hostil, desconocido. Entonces, Magallanes está ahí hasta el 31 de marzo. Hay una historia que podría contar, pero que manda a una nave a la Santiago de exploración. La nave de Santiago llega, encuentra otro puerto seguro, vuelve y al volver naufraga y se pierde la primera de las naves que se pierde, que es la Santiago. Pero ha encontrado un sitio donde también es bueno para pasar el invierno. Entonces, en pleno invierno, sale de puerto de donde estaba a otro puerto que es el puerto de Santa Cruz, y van y terminan de invernar ahí hasta mediados de octubre. O sea, mediados de octubre en el hemisferio sur es como aquí mayo. O sea, que podían haber salido bastante antes, ¿no? Porque el invierno son 2 meses, ¿no? O sea, que alarga la invernada todo lo que puede. Entonces, a mediados de octubre sale de puerto de Santa Cruz, con las 4 naves que le quedan, y a poquísimo, el 28 de octubre, o sea, en 10 días de navegación, ven un cabo que le llaman el Cabo de las 11.000 Vírgenes, y ven algo que puede ser la Boca. Estamos hablando, para que la gente se sitúe geográficamente, estamos hablando ya de la Tierra de Fuego, de ese pico final que hace islita América del Sur. Que está casi pegado a América del Sur y que es parte de Chile. Lo que pasa es que esa zona del mundo, si alguien coge ahora mismo un mapa, verá
que está lleno de canales de agua, Claro. de vías, de islas, de recovecos. O sea, no es fácil encontrar una vía directa. Es dificilísimo. Claro. No es fácil, no es ¿Y difícil. cómo la encuentran? ¿Cómo consiguen encontrarla? Es una historia que merece la pena contarse, aunque es muy prolija, pero es que merece la pena contarse. Puede ser. Entonces Magallanes manda de avanzadilla a 2 naos a que hagan una exploración. De las 4 que le quedan, a 2 a que hagan una exploración. Y pasan 5, 6, 7 días y no vuelven. Y dicen, las hemos perdido. Y cuando ya creen que las han perdido, vuelven dando cañonazos y con velas al viento. Y dicen, ¿lo habéis encontrado? No, pero puede que sí. Merece la pena seguir. Y entonces ya entran las 4 naos. Entran las 4 naos y van avanzando y creen que no hay sitio, que no hay paso, pero de repente encuentran un sitio donde hay 2 posibilidades de paso. Uno hacia el este y otro hacia el oeste. Entonces dicen, nos tenemos que dividir. Entonces Magallanes va, lógico, hacia el oeste, que es la que tiene más probabilidades de ser la vía, y manda a otras 2 naos hacia el este. Por si acaso, el estrecho de Magallanes tiene 565 kilómetros. O sea, estrecho de Magallanes, 565 kilómetros de largo. Barbaridad, O sea, es una barbaridad. Tú dices sí, lleno, sí. como hemos visto, de laberintos. Entonces los manda para otro lado tal. Y entonces él sigue, y entonces él avanzando se da cuenta de que, aunque no encuentra la salida, dice, hay paso seguro porque hay corrientes en los 2 sentidos, el agua es salada, o sea, hay paso seguro, ¿no? Entonces vuelve donde había quedado con las otras 2 naves, habían dicho, dentro de unos días nos encontramos aquí. Vuelve y allí no hay nadie. Y entonces deja una cruz enorme, con una caja enorme al pie de la cruz diciendo, creo que hemos encontrado el paso, seguid por ese canal para encontrarnos, y se vuelve. Y las otras 2 naves que se habían ido por el otro lado, a su vez se han tenido que subdividir. Y vuelve primero una, ve la cruz, ve las instrucciones y va al encuentro de Magallanes. Y vuelve la otra, que está hablando del amigo de Magallanes, es la San Antonio, la más grande de todas, que es, además es la que tiene todos los víveres, que está al mando de Álvaro Mesquita, que es el amigo de Magallanes. Vuelven, ven la cruz, pero deciden que se piran a España. Deciden regresar, dicen que determinan que esa aventura no tiene Está ningún loco, sentido. no tiene ningún sentido. Nosotros, Mesquita no quiere volverse, Sí, pero pero le su detienen, tripulación sí, la claro. tripulación le detiene, le hace prisionero y efectivamente desertan. Con lo cual nos quedan ya solamente 3 naves. 3 naves para empezar ya, digamos, el camino. Eso es. El Pacífico, hablaremos del Pacífico, ¿vale? Sí, entonces, 3 naves. La San Antonio se va, pero es la más grande y además tiene casi todos los víveres. Entonces terminan, por fin encuentran el paso, y ya a partir de ahí ya es un canal más muy estrecho, pero ya casi directo, y llegan a un océano nuevo. Un océano nuevo que no habían navegado todavía ningún europeo, que era el océano Pacífico. Bueno, ya veremos por qué lo llaman Pacífico. Claro. Pero lo primero que se preguntan, ¿será el mismo océano que ha descubierto Vasco Núñez de Balboa desde Panamá? O a lo mejor hay por medio el continente este tiene una, yo qué sé qué, ¿no? Pero, ¿y cuánto tendrá? No puede ser muy grande. Dice, no, vamos a ver, si el mundo tiene 11.000 kilómetros menos y ya hemos llegado a América y América también tiene su anchura, no, pues aquí debe quedar 4 telediarios, o sea, de aquí a las Indias deben quedar Claro. nada, ¿no? Porque Pensaban que estaban cerca. Y hemos no. agotado el mundo, ¿no? O sea, ya tenemos que estar a tiro de piedra, ¿no? Entonces, dice, pues a pesar de todo, por primera vez y por única vez en todo el viaje, Magallanes reúne a sus hombres y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a España o seguimos? Y dice, seguimos. Entonces sí, empieza la terrible travesía del Pacífico, que le llaman Pacífico porque tienen una suerte y una mala suerte. La suerte es que no cogen ni una tormenta, por eso le llaman Pacífico, porque quemar, ¿no? Ni una tormenta. La mala suerte es que no encuentren ni una isla. Ni una bueno, encuentran una, que es una dragón, o sea, prácticamente sea. Podrían haber encontrado muchas islas, ¿eh? No encuentran ni una isla. Navegan 3 meses y medio, sin apenas provisiones. Magallanes Claro, el barco que llevaba las provisiones se había... El Magallanes ha bordeado toda la costa de Chile, casi hasta lo que ahora es Santiago de Chile, y no ha desembarcado ni una vez. Total, que mueren de hambre como chinches en el camino. Ahí lo describe muy bien, si a alguien le interesa, el cronista de todo ese viaje, que es Antonio de Pigafetta. Deja constancia por escrito de ese drama que viven los marineros, Terrible. en el que empieza a hacer mella el escorbuto, la falta de vitaminas, la falta de agua, bebían agua podrida, Agua podrida de las sentinas, o sea,
Comían ratas. Comían ratas, como le llaman ellos, la galleta estaba podrida. La galleta estaba bueno, llega a contar... Que se comen el cuero que forra los mástiles. El cuero y el serrín de las traviesas del barco. Terrible, terrible. Y después de esa terrible experiencia de 3 meses y medio, llegan a lo que ahora son las Islas Marianas. Que ellos les llaman, no me voy a entrar en ello porque sería muy largo, las Islas de los Ladrones. Llegan a las Islas Marianas y ahí descansan, se abastecen, encuentran el membrillo y resulta que sin saberlo el membrillo cura el escorbuto y se ponen todos como nuevos, como rosas, todos los enfermos se ponen como nuevos y decían, pues después de unos días de estar allí, dicen, todo eso antes de llegar a las Marianas han cruzado el Ecuador, de sur a norte. Y los hombres le han dicho, pero si las Molucas están en el Ecuador, ¿por qué seguimos hacia el norte? Bueno, no se sabe muy bien, no hay respuestas. Pero siguen yendo hacia el noroeste, es decir, como en diagonal, ¿no? Y salen de las Marianas y en 2 telediarios llegan a las Filipinas. Las Filipinas se interponen entre las Marianas y China. ¿Quería Magallanes llegar a China? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sabía que había un imperio riquísimo que había descubierto Marco Polo y con el que habíamos comerciado y con el que había caravanas? Lo sabía. Y la seda y tal, lo sabía. Se decide que le den a las Molucas y que lleve a China. No lo sé. El hecho es que llega a Filipinas. Llega a Filipinas y empieza un recorrido. Llega a Filipinas como hacia mediados de marzo y empieza un recorrido por las islas Filipinas. Encuentra oro, no porque haya oro en Filipinas, sino porque los filipinos lo comercian con China. Entonces encuentra oro, ve aquí unas islas riquísimas, con unas culturas distintas, pero que está, la atienden fenomenal. Y además en las capitulaciones que había hecho con Carlos V, Carlos I todavía, decía que si descubrió un archipiélago con más de 7 islas, 2 eran para él. Y se empieza a tocarlas todas ahí, pinto, gorgorito, con cuál me quedo, ¿no? Y las Molucas, que no son estas, que les den. Bueno, y sin embargo, a pesar de esa felicidad que están viviendo, porque parece que ya están cerca del lugar, Magallanes se confía y eso será terrible para él. Magallanes, o sea, esto es una historia, una tragedia causada por la estupidez y la soberbia humana que es de libro. Tienes que ser muy breve, sí. Tomás. Magallanes toca varias islas, se cree que ha encontrado en una de ellas un amigo suyo, les dice que se tienen que someter a tributo, unos le dicen que sí, le pagan tributo, hay un caciquillo que dice que no, y dice, pues se va a enterar ese caciquillo, voy a desembarcar yo, desembarca él con 27 hombres a meter en cintura al caciquillo, y total, el caciquillo le sale con 2.000 hombres, y tras una lucha de Chichinabo, le matan. Claro. Él, la verdad es que es el último, o sea, dice embarcar a todos sus hombres menos él y 7 más embarcan y se van, pero a él y a otros 7 y él pierde la vida, los matan. Entonces la expedición se queda sin su capitán general. Y entonces dicen, ¿quiénes van a ser ahora nuestros capitanes generales? Y eligen a 2, que son Duarte Barbosa y Joao Serrano, los 2 portugueses. Duarte Barbosa, primo, cuñado de Magallanes, y entonces el reyezuelo, que parecía que era amigo, les dice, hombre, cómo siento lo que os ha pasado, venir aquí y damos una cena de desagravio y tal. Y dicen, uy, aquí hay gato encerrado. Dicen, pero ¿cómo vamos a ser tan cobardes como para no desembarcar? Total, que el día 1 de mayo, 4 días después de lo de Magallanes, el día 1 de mayo, desembarcan en la isla de la que eran los indígenas eran amigos. Les organizan una cena de despedida y en mitad de la cena se los cargan a todos. Y se cargan a 37 oficiales. O sea, de nuevo, un exceso de confianza. Entre los que están los 2 que acaban de nombrar, claro, que son Barbosa. Claro. Con lo cual, hay que elegir a un nuevo líder. Y eligen a todos. ¿Será el Cano? No es el Cano. Es Joao Carvalho. Otro portugués. Y eligen a Joao Carvalho. Joao Carvalho se dedica 6 meses a la piratería pura y dura por todo el territorio que hay entre Borneo, Filipinas, a la piratería de un lado para otro, haciendo el pirata, asaltando juncos chinos, desembarcando y cogiendo prisioneros. Se hace su propio harén particular de indígenas que rapta en los sitios donde toca. O sea, es un desastre.
Y entonces en un momento dado, a finales de septiembre, le dicen, lo destituyen, hay un motín, de acuerdo de todo el mundo, lo destituyen. Todo eso, al salir de Filipinas, queman, eran 3 naos ya, porque queman la nao, la Concepción. La queman porque ya no tienen tripulación suficiente, está muy maltrecha, sacan todo lo que pueden y la queman, con lo cual ya no quedan más que 2. Entonces esas 2 son las que se dedican al pillaje y destituyen a Carballo. Y deciden volver. Y deciden, vamos a ver, somos 2 naves. Una al mando de Elcano y otra al mando de Espinosa. Cargamos las naves, ya han llegado a las especerías, cargamos las naves y tú a Boston y yo a California. Tú intentas volver a España, no por abajo, sino directamente a Panamá, porque ya se han dado cuenta que no hay ninguna isla intermedia. A Panamá, cruzando directamente... Cruzando el Pacífico de vuelta otra vez. Ahora veremos qué pasa con este. Y yo me voy... Siguiendo ya la ruta que se conocía o que... No, siguiendo la ruta que se conocía, pero no. Porque claro, Elcano, que va a seguir esa ruta, no puede tocar ni un solo puerto portugués, no se puede ni acercar a las costas portuguesas. Ahora, cuando digamos eso, esa es la inmensa proeza del Elcano. Ahora vemos. Entonces, hacen una escala en ti. Pero cuando salen de las especias, han cargado tanto la nave grande de especias, que se hunde, se desencuaderna. Entonces Espinosa, que llevaba esa nave, tiene que volver a las Molucas a repararlo, se queda allí. Y Elcano empieza la travesía, cruzando el Índico en diagonal, nada de bordear la India, nada de luego bordear la costa de Arabia y luego la costa de África, por el este, directamente. Tiene que ir lejos. En un momento dado, cuando están más o menos a la altura de Madagascar, dicen, oye, nos entregamos a los portugueses. Hacen un consejo, dicen, ni de coña, seguimos. Entonces siguen para abajo, y aquí hago el paréntesis, en ese momento cuando están ahí, es cuando el otro ha reparado la nave, Espinosa, y dice, voy a volverme eso. Y entonces empieza en un mensaje, y aquí no me quiero enrollar mucho, pero está a punto de descubrir algo que no se descubre hasta 1565, que es el tornaviaje. Hasta 1565, ir por ahí a las Indias Orientales era el viaje de irás y no volverás, porque nadie que iba podía volver, porque no se podía, por los vientos, por las corrientes, no se sabía el camino para volver de las islas de las Especies ni de Filipinas hacia el oeste, hacia el este, perdón, hacia América. Entonces está a punto de descubrirlo, pero no lo descubre, tiene unas tempestades tremendas, vuelve, le apresan los portugueses y se acaba la aventura. Y ahí acaba esa aventura. Entonces, seguimos con la aventura de Magallanes. No, del Cano, que vuelve a Europa, pero que está atravesando todavía el Océano Índico. Llega al Cabo de Buena Esperanza y tarda un mes en ser capaz de doblar. El Cabo de Buena Esperanza, para que todo el mundo se sitúe, es el pico de África. Estaría en la actual Sudáfrica. En la actual Sudáfrica. Está la ciudad del Cabo está en el Cabo de Buena Esperanza. Entonces tarda un mes porque le cogen tempestades, le cogen olas, rompe el palo. Una verdadera calamidad, aparte de todo el tiempo que ya iba travesía, donde también iban escasísimos. Habían cargado bastantes víveres en Timor, pero iban muy escasos de víveres, tal, y por fin consiguen doblar el Cabo de la Esperanza, y ya a finales de mayo consiguen doblar el Cabo de Buena Esperanza, y ya tira para arriba. Pero no pegado a las costas de África, tira para arriba. El Cabo de Buena Esperanza, dicen, para tener más probabilidad de sobrevivir, cuando están diciendo, tiramos la carga, dicen, ni de coña. Claro, tirar la carga suponía quedarse sin ni de coña, dinero. Tal, que siguen para arriba y el 11 de julio, han salido de Timor a primeros de febrero. El 11 de julio llegan a las islas de Cabo Verde. Dicen, ¿entramos en Cabo Verde? Dicen, sí, vamos a entrar en Cabo Verde, pero vamos a decir que somos una nao que viene de América, que le ha cogido una tempestad, que está desarbolada, y que viene de América, que venimos aquí a reparar un poco y entonces llegan a las islas de Cabo Verde, no, venimos de América y tal, y a ver si cuela, ¿no? Muy bien. ¿Podemos ir de compras? Sí, venir de compras. Mandan una chalupa, la chalupa compra cosas, a la vez con que las compra, vuelve con provisiones, a los 2 días esperan a ver qué pasa, no pasa nada, vuelven a mandar la chalupa, vuelve con provisiones, ese mismo día por la tarde vuelven a mandar la chalupa, ya no vuelve. ¿Por qué? Porque la chalupa cuando va, ¿con qué va a pagar las provisiones? Claro. Con clavo.
Y cuando en Cabo Verde que llega un alao que paga las provisiones que compra con Cabo y Que decía que venía de América, pero que de está América. pagando con algo que solo se obtiene en la especería. Claro. Total, que cuando están esperando que vuelva la chalupa, que no vuelve, lo que ven venir es a la flota portuguesa a apresarles. Y entonces Magallanes está ya anocheciendo, leva ancla, a toda vela, se va de Cabo Verde, pero para despistar a los portugueses se va en vez de hacia el norte, hacia el sur. Y después de navegar hacia el sur un día, empieza hacia el oeste, y navega varios días hacia el oeste, y luego tira hacia el norte. Pero ya ha perdido las corrientes y los vientos. Entonces tiene que dar lo que se llama la vuelta de las Azores, que tiene que subir hasta las Azores, que están a la altura de Lisboa, y mucho más al oeste, Para poder luego coger navegar, ese viento. navegar hasta Lisboa, Claro. bajar por la costa portuguesa, doblar el Cabo de San Vicente, y entonces el 6 de septiembre llega a Sanlúcar de Barrameda. De 1522, o sea, 1522. ha hecho hace pocos días 500 años. Fíjate, Magallanes, si no contamos, que es muy poco para contar, perdón, el Cano, si no contamos, que es muy poco para contar, está casi más de 5 meses y medio sin tocar tierra. Con el barco, el barco hace aguas por todos lados. No tienen marineros porque se han ido muriendo. Tienen que bombear el agua. Bueno, se mueren de agotamiento. O sea, es terrible. Bueno, y de hecho, llegan tan solo 18 supervivientes. 18. Más algún indio que habían cogido Por el camino. Que no se los cuenta, o sea, 18. Hombre, también eran hijos de Dios, ¿no? Eran 18 más 3, que venían de las Molucas. Llegan solamente 18. Esa es la Es verdad que la historia se olvida a veces de esos 3, pero es verdad que los 18, contamos 18 porque son 18 de los 250 o más de 250. No quiere decir que el resto hayan muerto. Claro. 13 se quedan prisioneros en Cabo Verde. Ujú. A los del barco que intenta la vuelta, el tornaviaje, los cogen prisioneros a unos 40, los portugueses, y mueren todos en poder de los portugueses porque los maltratan menos 4, que luego los rescata el ya emperador. Pero llegan 18, más los 13 que también los rescata el emperador, que se quedan en Cabo Verde, más 4 de los 40 supervivientes de la otra nao que intenta. Y esa gente llega absolutamente destrozada. Pero ¿sabes lo primero que hacen cuando llegan a Sevilla? Se van, es el día de la Victoria, de la Virgen de la Victoria, que es a la que Magallanes se había encomendado cuando salieron. Y lo primero que hacen al llegar a Sevilla es ir a dar gracias a la Virgen de la Victoria en el mismo sitio donde 3 años y un poco más antes había Magallanes encomendado la expedición. Qué bonito. Pues yo diría que este es el colofón perfecto a este rato, a esta charla tan interesante contigo, Tomás, pero como siempre, antes de terminar, y siento que terminemos porque nos quedan muchísimos temas abiertos. Me he enrollado menos de lo que me podía haber enrollado. Bueno, ojalá otro día puedas volver y podamos complementar aún más esta historia o hablar de otras historias, porque sé que tienes muchas otras historias para contar y son siempre interesantísimas. Pero como siempre, como estamos en una biblioteca además, y como siempre en estos capítulos, a mí me gusta terminar con una recomendación literaria. Pero en este caso no voy a ser yo quien la haga, sino que te voy a pedir a ti que seas quien nos recomiende algún libro o algunos libros para poder profundizar aún más en esta historia de la primera vuelta al mundo. Sí. Bueno, pues yo recomendaría 3 libros. Primero, creo que es imprescindible leerlo porque es el único documento que hay, es el Diario de Pigafetta. El Diario de Pigafetta es bastante decepcionante. Primero porque es un absoluto magallanista y el Diario de Pigafetta no nombra ni una sola vez al Cano. No aparece ni una sola vez. O sea, y luego cuenta historias muy fantásticas de los patagones y tal. Pero, hombre, aunque es muy decepcionante desde el punto de vista, cuenta cosas muy Es la curiosas, fuente primaria que pero la tenemos. fuente primaria, que luego hay muchas Eso es. fuentes primarias. Entonces es el primero que recomendaría. Recomendaría, porque está muy bien escrito, pero es también magallanista a ultranza, el Stefan Zweig, de Magallanes. Si me oye decir lo que he dicho de que creo que Magallanes estaba vendido, y explicando por qué, porque esas pérdidas. Yo creo que Stefan Zweig, antes de morir el pobre, me mata a mí, ¿no? O sea, pero también lo recomiendas. Magallanes de Stefan Zweig. Está magníficamente bien escrito. Y de libros contemporáneos actuales, el que a mí me ha parecido de los que he leído más objetivo, más serio, no opina como yo de lo de la tradición de Magallanes, prefiere abstenerse, es el de José Luis Comellas, La primera vuelta al mundo.
Es un libro muy equilibrado, muy sensato, muy que evita tomar partido, pero y antes de acabar, quiero decir una cosa. Mientras en España hemos reivindicado a Magallanes, en Madrid hay una calle de Magallanes, que es más importante que la calle que no es calle Juan Sebastián Elcano. En Madrid hay una calle que es Sebastián Elcano. No sé por qué se ha comido el Juan. O sea, en España hemos reivindicado a Magallanes. En el resto del mundo, Elcano lo tienen como un advenedizo insignificante. Claro, solo dan importancia a Magallanes en detrimento del Cano. Pero el nuestro es Elcano. Que es el Cano. Muy bien. Pues Tomás, gracias de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar en este capítulo de la Biblioteca del Profesor Barriga. Gracias por desvelarnos esa otra parte de la historia. También ha dado tiempo a contar la historia tal cual fue, con todo lujo de detalles de la primera vuelta al mundo, pero nos ha permitido conocerla un poquito más desde el contexto económico, desde el contexto científico, desde situar qué ocurría en ese tiempo cuando este grupo de 250, 270 valientes deciden emprender la gesta, una de las gestas más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, ojalá podamos contar contigo. Yo tengo la sensación de que, gracias a tu benignidad, no he sido cortado drásticamente en un momento dado, como hubiese sido en televisión. Y dice, bueno, acabe usted, señor. Es que lo has hecho fenomenal y has sido capaz de concentrar muy bien la información y de resumir muy bien. Así que gracias de verdad, Tomás, y hasta la próxima. Y a vosotros, que nos escucháis, gracias por seguirnos. Y os recuerdo que podéis suscribiros al canal, darle a like y activar campanita para estar al día de las novedades que haya en este canal, en el que podéis encontrar muchos más capítulos de la biblioteca. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.